Así es cierto, nosotros no vamos a poder determinar nunca el comportamiento exacto de una estructura. Simplemente lo que hacemos es poder tratar de asemejarnos a la realidad, ¿no? Lo más posible. Entonces, hasta donde yo tenía entendido por la capacitación ¿no? de los libros, en el centro de masas, suponemos que se va a concentrar, ¿no? todo el peso de la edificación y donde va a actuar la fuerza de sismo. Entonces, la losa entre el piso va a actuar como un diafragma rígido, ¿no? Entonces va a arrastrar parte, ¿no? del piso superior y parte del piso inferior, o eso es donde... En cuanto a lo que es el comportamiento de una losa de diafragma rígido, de acuerdo a la norma que nos piden, tampoco podemos generalizar que todas son diafragma rígido, ¿no? Claro, hay que distinguir, ¿no? Pero la norma nos pide que todas sean diafragma rígido. Si hacemos un análisis sísmico, todas deben de ser diafragma rígido. Ahora, respecto a lo que es la concentración de masas, es lo mismo que la concentración de fuerzas. La concentración de fuerzas que yo voy a tener para hacer un análisis estático, de hacer un análisis dinámico, ¿no? va a depender lógicamente de un metrado, depende del metrado. Si usted coloca poca fuerza sísmica en los pisos superiores, ¿qué es lo que está haciendo usted con poca fuerza sísmica en los pisos superiores? Le conviene, es favorable. Le es favorable. Le es favorable. Cuando usted utiliza los factores de seguridad, ¿para qué utiliza los factores de seguridad? Para poder darle un margen adecuado de un buen comportamiento. Y por el mismo proceso. Pero eso se basa al proceso constructivo, que puede existir ciertas deficiencias y que siempre van a existir. Comportamiento de material y todo lo demás, ¿no? De ahí a que usted sobreesfuerce una estructura más que la otra, en estos momentos se tiende a lo que es el diseño por desempeño. Si usted tiene un diseño por desempeño y hace un metrado de la primera forma, lastimosamente no está sobreposando dentro de su capacidad de respuesta a la estructura. Entonces, la segunda forma es donde la estructura va a trabajar más esforzada y donde mis controles van a ser mucho más exigentes. O sea, el segundo método es más conservador, ¿no? Más conservador, o sea, eso es lo que... O sea, si usted hace por cargas verticales, para lo que va a ser su dimensionamiento de su columna, tenga la plena seguridad que acá va a salir más. Va a salir más. Pero si hace por carga lateral, acá tiene una fuerza F3 y acá tiene una fuerza F3', F3' es mayor que la fuerza F3, ¿no? Consecuentemente, el edificio usted lo está haciendo que lleve a los controles de desplazamiento lateral a valores mucho más cercanos a lo que podría ser. Ahora, cuando se hace el metrado de cargas, ¿no? Yo le digo que existe esa metodología porque yo he visto que así sí, enseñan en algunos sitios. A mí me han enseñado, por ahora. Así enseñan, ¿no? Es lo que yo he visto. Por eso es que yo le digo, pero yo nunca lo he utilizado esa metodología. Porque también, ingeniero, al hacer una distribución, por ejemplo, de la cortante basal haciendo un análisis estático, ¿no? Sabemos que nosotros necesitamos las alturas, ¿no? Por ejemplo, en el caso ingeniero, de las masas, de las alturas, de las masas concentradas, las alturas van a ser iguales en el segundo método. No es que sea. ¿Qué significa una altura? La altura es desde un nivel de la losa hasta un nivel determinado del terreno, 0, 0. Esto es una altura 1, altura 2, ¿no? Y altura 3 de pisos. Si ahora vamos a ver como alturas para el análisis sísmico, esto sería H1, este vendría a ser el H2 y esto vendría a ser el H3, ¿no? El brazo que se va a generar, ¿no? De ahí usted saca. ¿Dónde estoy concentrando? Se concentran en las losas, ¿no? O sea, como que en cuanto a metrados, no existe una norma que le indique a usted esto es lo correcto, esto es lo incorrecto, o esto es lo correcto y esto es lo incorrecto. Queda a criterio del proyectista
fecha no hay norma en metrado que le diga tal cosa es lo correcto y tal es lo incorrecto. Pero lo que usted tiene que entender claramente es que por cargas verticales me produce tanto y por cargas verticales lo mismo. No hay variación. Pero por carga lateral, donde yo estoy haciendo un chequeo más fuerte a la estructura, es acá. Estoy haciendo un chequeo más fuerte. Y lo que yo tengo que ver es que la estructura tenga una capacidad adicional de resistencia. Si no le doy esa capacidad adicional, lastimosamente me estoy yo haciendo el mismo harakiri. Entonces no debo de ser tan conservador en cuanto a lo que va a ser el comportamiento lateral. Para eso tenemos un chequeo de desplazamiento de la norma. Tengo que llevarlo, no voy a ir al límite tampoco. Si me dice que la norma en control de desplazamiento tiene que ser de 0.007, no me voy a ir al límite en 0.0065, 67. Tengo que tener también márgenes. Bueno, la ventaja, ingeniero, de repente se suscita porque se supone que vamos a hacer a mano, pero ahora a mano no lo hacemos, ya lo hace el programa, el software ya. El software ya se encarga, ¿no?, de hacer masas concentradas en los nudos, ¿no? Ya el programa nos ayuda en esa parte, para análisis lateral. Los análisis laterales, cuando va a hacer su análisis sísmico, depende de qué programa va a utilizar. Si va a utilizar el de TAPS, ya automáticamente le va a generar, pero si va a utilizar el SAP, usted mismo va a tener que calcularlo y ubicarlo. Usted mismo genera. Entonces, ¿qué es lo que usted va a generar? Claro, los programas son buenos, pero tampoco es una caja negra en la cual yo no pueda comprobar mis cosas. Entonces, yo tengo que comprobar mi metrado, yo mismo lo puedo hacer en metrado, tengo que comprobarlo para poder transmitir cuál es el comportamiento más adecuado. Consecuentemente, si yo tengo ya un valor de metrado determinado, ¿no?, concentro mis masas, concentro mis movimientos, etcétera, etcétera. Eso es algo normal, ¿no?, que todos los software lo pueden realizar. Pero vuelvo a repetir, ¿no?, comportamiento, ¿qué significa? Alturas de entrepisos, ¿no?, alturas de entrepiso. Las normas hablan a nivel internacional de altura de entrepiso. Primero, altura de entrepiso significa que se sobreentiende que entre esos yo voy a tener que metrar. Altura de entrepiso, me está indicando, altura de entrepiso entre tal y tal, allá tal. Entonces, entre esos márgenes yo debo de metrar. Segundo, que me habla la norma, no directamente a través de lo que es metrar, ¿no?, lo que son control de derivas de entrepisos, una vez más. Entonces, todo eso me va a dar la idea de que realmente el metrado debería de ser, vuelvo a repetir, porque no está escrito en la norma peruana, pero en normas internacionales se utiliza la forma B, no se utiliza la parte A, no se utiliza la parte B. Va a cualquier norma internacional, metrado, así se utiliza, no se utiliza la parte B. Que acá yo lo he visto en el Perú, porque yo no he sido formado acá en el Perú, lo he visto, bueno, pues por eso digo tal cosa, pero tampoco puedo decir está mal, ¿no? Tampoco puedo decir. Se tendría que ver la capacidad de respuesta, porque usted a dónde va a tener que ir. Para que usted para que entienda un poco, los sismos peruanos, uno hace su diseño estructural de una forma determinada. Y uno dice, yo estoy utilizando un Z igual a 0,4. Ese Z igual a 0,4 me está indicando que es la zona de mayor sismicidad. Anteriormente la norma le ponía un G, que se sobreentendía que era 0,4 de la aceleración de la gravedad. Ese aproximadamente es un 3.8 metros sobre segundo al cuadrado. Sin embargo, viene un sismo con una aceleración, por decirle, de 1.92 metros sobre segundo al cuadrado y se cayó. ¿Qué pasó? Si con el acelerograma que se te dio los registros ha sido así y esto falló. Y eso no lo digo yo, lo dice mucha gente.
Los sismos peruanos están por el orden del 2.5, por ahí, no llegan a este valor. Sin embargo, las edificaciones construidas y bien hechas y todo lo demás han fallado. Muy aparte de lo que es el comportamiento del suelo, y es un sinnúmero de espectros que tendríamos que analizar, ¿no? Pero si hablamos de que se ha respetado la norma y las cosas no han salido tan bien que digamos, entonces, para que yo llegue a un buen comportamiento, ¿qué tengo que ver? Una capacidad adicional de respuesta del edificio, una capacidad adicional que tiene que estar inherente dentro de mi propio cálculo. No hay que olvidarnos que Chimbote en el año 1970 tuvo un sismo muy severo, pero no fue un sismo que haya sido de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Y la zona norte tiene un silencio sísmico de hace mucho tiempo. Consecuentemente, si usted no da una capacidad de respuesta, esa capacidad de respuesta viene a ser un mejor control de desplazamiento lateral, porque es ahí donde se van a alimentar. Si usted no le da esa capacidad de respuesta adicional, lastimosamente, pues, debe de fallar. Entonces, le vuelvo a repetir, las normas internacionales, europeas, utilizan la parte B, que es donde yo he sido formado, la parte B. Pero acá en Perú sí lo he visto, la parte A, lo he visto, ¿no? Pero no lo he visto como colega reconocido, no lo he visto en otras cosas, ¿no? Lo he visto así. Y entonces, siempre me ha quedado esa duda. ¿Qué pasaría? Pues esto lo podemos hacer ya, a ver, utiliza un acelerograma, a ver cuál es la respuesta que va a tener. Con eso se tendría un análisis un poco más bueno. Mientras tanto, usted utilice la forma A, la forma B para un análisis estático, un análisis dinámico espectral, puede estar normal. Pero de todas maneras, trate de chequear lo que es la capacidad de respuesta adicional de una estructura, porque cuando uno va a hacer un proyecto, lógicamente que tiene que pensar que la edificación tiene un tiempo de vida útil, y lo mínimo tiene que ser 50 años, por más que haya habido 3 hijos en ese tiempo, pero que tiene que ser sin necesidad de reforzar. No es necesario reforzar. Entonces hay que tener cierto criterio, ¿no? Yo me inclinaría por la parte que es mucho más exigente de que es control lateral. Vertical, ambos van a llevar a los mismos resultados, ¿no? Pues bien, entonces estamos viendo lo que es distribución de pesos. Distribución de pesos. Si yo quisiera hacer comprobaciones, tendría que efectuar pues un proceso de integración para ver deformaciones. Pero si yo quiero solamente transmisiones de cargas, es suficiente con calcular los volúmenes. Si ya tengo cada uno de los pesos, debo de entender de que estos pesos van a ser transmitidos hacia el suelo de cimentación. Cuando van a ser transmitidos hacia el suelo de cimentación, tendría que hacer mi comprobación de capacidad portante. La capacidad portante, una vez más, nos están dando en kilos sobre centímetro cuadrado. La capacidad portante, como sabemos, tiene que ser del estudio de mecánica de suelos. Pero yo también tengo que saber en qué rangos deberían de estar las capacidades portantes. Si hablamos de un suelo rígido, conforme lo clasifica la norma del sismo, ¿no? Si hablamos de un suelo rígido, estaríamos hablando de una resistencia mayor a 3 kilos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Rangos aproximados, mayor a 3 kilos sobre centímetro cuadrado, entre 1,2 a 3 kilos sobre centímetro cuadrado y menor a 1,2 kilos sobre centímetro cuadrado. Generalmente esa utiliza los geotecnistas, ¿no? Cómo yo tengo que distribuir la capacidad portante.
Una vez más, está dado en kilos sobre centímetro cuadrado, significa que es una carga de superficie o una presión que va a tener una respuesta del edificio. Entonces tenemos el edificio y acá tenemos su capacidad por tanque. Capacidad portante. Si yo lo entiendo de esta forma como la capacidad portante, tendría que entender de qué es el peso total del edificio más el peso de la cimentación dividido entre el área de contacto. Porque la capacidad portante es la interacción entre el suelo con la cimentación, no es otra cosa. Entonces, mi capacidad portante, peso del edificio, peso de la cimentación, entre el área de contacto del cimiento, todo ello tendría que ser menor que su capacidad portante. Menor que su capacidad portante. Generalmente se olvidan de hacer el peso del cimiento y se considera que solamente es el peso del edificio entre el área de contacto. Eso es para poder predimensionar mi cimiento, pero no significa que yo me quede sin utilizar lo que es la correspondiente capacidad portante final, porque todo es una carga total que se está transmitiendo hacia el suelo de fundación. ¿Qué es lo que tengo con eso? Simplemente de que es una distribución. Esto no es más que la capacidad portante que un esfuerzo normal. Puedo distinguirlo como un esfuerzo normal, porque el esfuerzo normal es la carga aplicada en la unidad de área. Puedo distinguirlo como que es una presión, una carga de superficie. Carga de superficie. Cualquiera de esas tres definiciones es exactamente la misma para lo que es una capacidad portante. Compruebo la capacidad portante. Si está todo ok, muy bien. Pero adicional a la capacidad portante, yo tendría que comprobar lo que es el asentamiento. No puedo quedarme con la capacidad portante nada más. Entonces, dentro de la misma distribución de cargas verticales, debería comprobar asentamientos. Entonces se comprueba asentamientos. Asentamientos. Sabemos que los asentamientos pueden ser tolerables, diferencial, y real, ¿no? Pueden ser de las diferentes formas. Si hablamos del asentamiento tolerable, es producto del proceso constructivo. Tiene que ver una cohesión interna del terreno en la cual se puede asentar tal o cual valor. Este asentamiento tolerable está dentro del estudio de mecánica de suelos. En todo estudio de mecánica de suelos existe el asentamiento tolerable. Entonces le dicen, el asentamiento tolerable es de tanto. ¿Y qué se entiende como asentamiento tolerable? Consecuencia del proceso constructivo. Cohesión del terreno. Se va a asentar, ¿no? Se va a asentar obligatoriamente, ¿no?
por más que lo haya compactado, es una cohesión interna molecular. Entonces se cohesiona, se asienta, ¿y en qué valores? Si es rígido, si es intermedio, y si es flexible. Si es rígido, el asentamiento tolerable está por un orden de 0,5. Menor a 0,5. Si es un suelo intermedio, 0,5 a 1 centímetro, y suelo flexible mayor a 1. Pero no se permite de que en el suelo flexible pues tenga 2, 3, 4, 5, no. De 1 y un límite de 1,5, algunos geotecnistas indican hasta 2, ¿no? Pero también hay que ser un poco conservador, 1,5. ¿Y cómo esto me va a dar en el estudio de mecánica de suelos? ¿Y cómo es que yo lo voy a comprobar? A través de mi proyecto. Yo entiendo que el edificio transmite una carga hacia el suelo, pero ahora tengo que entender otro concepto que es el denominado coeficiente de balasto. Este coeficiente de balasto se subseta, está en el estudio mecánico de suelo. Todos los estudios mecánicos de suelo nos dan este coeficiente de balasto. Entonces, ¿qué es lo que se entiende como coeficiente de balasto? Como podemos observar, es un colchón de resortes debajo de la cimentación para ver el comportamiento elástico del suelo. Entonces, lo que escribe comportamiento elástico del suelo, que no es más que un colchón de resortes. Colchón de resortes, ¿no? Un colchón de resortes que me va a permitir ver la deformación que se va a tener en la cimentación, inclusive para poder hacer mi diseño, ¿no? Ahora existe el SAFE, existe el ETAPS, el SAP, que le pueden dar todo eso, no hay ningún inconveniente. Entonces ya tiene su coeficiente de balasto. Ahora, ¿en qué unidades está dado el coeficiente de balasto? El coeficiente de balasto está dado en kilos sobre centímetros cubo. Este coeficiente de balasto es un colchón de resorte, significa en un área determinada, ¿no? Es un colchón de resorte que va a trabajar en un área de contacto de la cimentación con el terreno de fundación. Como va a trabajar en toda esa área de contacto, cuando yo voy a querer hacer un asentamiento, voy a recordar un comportamiento básico de lo que es un resorte elástico. Este resorte elástico lo voy a simular como el efecto final que se produce entre el edificio con la cimentación y el terreno de fundación, para poder comprobar, pues, de acuerdo a mi estudio de mecánica de suelos, si ese asentamiento tolerable está en los márgenes o de repente yo estoy haciendo un edificio muy pesado. Entonces tendría que verificar. Acá yo tengo P del edificio más P de la cimentación, que lo voy a denotar como un P total. Por un concepto de sumatoria de fuerzas verticales,
yo sé que la reacción es igual a P, que es esta reacción de acá, ¿no? Y este es un resorte que tiene una rigidez determinada, es un resorte puntual. K del resorte por el área de contacto del terreno. Lo estoy haciendo como un total. K viene a ser la rigidez total, C es el balasto que me han dado y el área de contacto. Con esos valores yo debo de obtener mis resultados. Primero, balasto. Balasto, si es un suelo rígido, balasto para un suelo rígido es mayor de 6. Eso pueden determinarlo a través de, si quieren verificar, hay un libro que se llama Cimentaciones de concreto armado de la ACI, donde están las tablas de balasto, ¿no? Para todos los tipos de suelo, márgenes entre los cuales deberían de oscilar, ¿no? Servicio doctoral. Si no, también pueden verificar en el libro de análisis estructural, hay un tema de cimentaciones sobre bases elásticas y ahí también está lo que es balasto. Para un suelo rígido, el balasto es mayor a 6. Suelo intermedio está entre 3 y 6. Y suelo flexible menor a 3. Menor a 3. ¿No? Además de eso, yo sé de que la reacción que se va a tener por U, conozco esta formulita, donde U viene a ser el desplazamiento, que en este caso por carga vertical vendría a ser el asentamiento tolerable. Asentamiento tolerable. Entonces, si yo tengo el asentamiento tolerable, ¿no? Asentamiento tolerable, un valor determinado, multiplico por la rigidez. La rigidez yo ya lo conozco, balasto. Balasto me lo han dado en el estudio de mecánica de suelos. Este balasto tiene que haberme lo dado en el estudio de mecánica de suelos. Que yo no compruebe el balasto que esté en tal o cual margen es otra cosa. Porque muchas veces el geotecnista le dice la capacidad portante de un suelo intermedio, le da un balasto de repente un suelo rígido. Y si usted quiere utilizar ese balasto, está desubicado. Porque el geotecnista no hace el balasto, no lo hace, lo copia, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer este tipo de análisis, tendría que exigirle obligatoriamente, si es un proyecto de envergadura, tendría que exigirle que me haga el análisis por balasto. Porque si no, todo esto no va a funcionar, pues, porque me están creando un valor. Y lo que yo necesito es un valor exacto para poder ver mi optimización de mi estructura por cargas verticales versus lo que va a ser carga lateral. Ambos tienen que trabajar correctamente. Entonces, este asentamiento tolerable ese sub T lo despejo y obtengo ¿cuánto es? Esto tiene que ser menor
el valor que me ha dado el estudio mecánico de suelos. Porque si me es mayor, significa que mi edificio está siendo muy pesado. Voy a tener que modelarlo mejor. Estoy haciendo ya mi comprobación de lo que es asentamiento. ¿Por qué? Producto de asentamiento vienen los agritamientos, ¿no? Los agritamientos. Entonces, yo tendría que a priori ya ir mejorando mi estructuración. Tengo ya entonces mi comprobación por asentamiento tolerable. El asentamiento diferencial, eso lo voy a ver a través de la norma de suelos y cimentaciones, ¿no? La norma de suelos y cimentaciones me dice asentamiento diferencial, controle. ¿Qué significa asentamiento diferencial? Generalmente para estructuras aporticadas, estructuras que no tengan una platea de cimentación, diferentes tipos de cimentaciones. Entonces, para eso me va a servir el asentamiento diferencial. ¿Cuándo? Cuando no es platea. El resto, tengo que hacer mi control de asentamiento diferencial. Entonces, el asentamiento diferencial la norma de suelos me dice, yo tengo un edificio. No puedo decir que en mi edificación siempre va a ser una carga uniformemente distribuida por todos los ambientes, ¿no? Puede ser de que en un sector existe mayor carga y en este menor carga. Ha existido, por más que son zapatas, ¿qué es lo que me va a provocar todo ello? De que esta cimentación se va a sentar un valor determinado. Voy a hacer un poco grande la deformación, y esto mucho más. Si los asentamientos son diferentes, ¿qué me va a provocar? Una desviación. Una desviación, ¿no? Porque son diferentes asentamientos. Entonces la norma me dice, mire usted, este tiene un asentamiento 1 y esto tiene un asentamiento 2. La distancia entre los ejes es L. Entonces me dice, este asentamiento 2 menos el asentamiento 1 entre la longitud tiene que ser menor al valor que está indicado en la norma, la E050. Tiene que ser menor. Entonces, para eso tengo que dirigirme a la norma. Para eso sí me sirve el software. Me sirve el software porque el software me va a dar si yo hago el efecto de balasto, me va a dar los asentamientos. Entonces, cuando yo tenga los asentamientos, los puedo controlar y verificar si va a haber agrietamiento o no. Si este valor de S2 menos S1 es mayor que la norma E050, la norma le dice grietas en la superestructura. Si uno lo analiza, es prácticamente un ángulo de desviación, porque si tenemos acá este S2 menos el S1, esto es el S2 menos S1, estamos viendo este ángulo alfa.
triángulo alfa. Sabemos que la tangente de alfa será igual a S2 menos S1 sobre L. Pero como alfa es muy pequeño, tangente es igual a seno coseno, el seno o tangente, al mismo ángulo. Por eso que acá le conocen como desviación angular, le conocen el estudio de cerámica de suelo, ¿no? Eso lo dice como desviación angular. Y lo denota como alfa, ¿no? La desviación angular lo denota como alfa. ¿Qué implica? De que ese alfa, ¿no? Ese alfa tiene un valor límite. Entonces tenemos normas para que nos indiquen, este es el valor límite con el cual usted podría trabajar, ¿no? Menos de ese límite es donde usted tiene que utilizarlo. Pero si ya está por encima, yo le estoy diciendo que va a haber grietas, ¿no? Para eso pues se ha tenido que hacer controles en cuanto a lo que son desviaciones, pérdida de estabilidad y todo lo demás. ¿Grietas dónde van a existir? Las uniones que se pueden tener, por acá van a haber grietas, o asentamientos, ¿no? O asentamientos. Entonces no olvidarse de que tiene que hacer ese tipo de control. Y el asentamiento real que ya no está dado, que es el tiempo de servicio de la edificación. Es un asentamiento normal que se va a tener que primero en cuanto a lo que es vida útil. Si hablamos de una edificación, mínimo 50 años. Mínimo 50 años. Mínimo 50 años si es una edificación que no tiene que ser reforzado para nada. Venga 1, 2, 3 hijos, no debe pasar nada. Vivienda mínimo 50 años, por más que haya venido 3 hijos, intenso lo que sea, no debe de fallar, ¿no? Para lo que es reforzamiento, no debe ser. Si hablamos de un puente, mínimo 100 años. Entonces hay que entender la responsabilidad que uno va a tener. Lógicamente que vivir 100 años pues no va a ser posible para uno, ¿no? No lo va a poder ver si se mantuvo o no se mantuvo. Y 50 años también es un poco difícil, ¿no? Pero si llega, pues, se ha construido 3 años, hay agrietamiento sin sismo, sin nada, ¿qué pasó? Cálculo, proceso constructivo, ¿quién tuvo la culpa? Entonces se empieza a ver, imagínense pues que si hubiese sido por cálculo, sin sismo, y con sismo, mejor que ni venga, ¿no? Mejor que ni venga. Entonces ahí ya tendríamos problemas. Entonces, debemos de entender que la vida útil significa un tiempo de vigencia sin tener necesidad de reforzamiento. Vida útil implica que no se debe de reforzar y que la estructura tiene que trabajar normalmente sin necesidad de reforzamiento, ¿ya? Sin reforzar. Entonces, vida útil no reforzar. ¿Y cuánto hablan los geotenistas? Los geotenistas indican que el asentamiento real para una edificación tiene que ser menor a 8 centímetros. Asentamiento real menor a 8 centímetros durante sus 50 años. Si ya le dice se está acercando a los 8, ¿qué tiene que hacer?
recalzar su cimentación, reforzar, bueno, ya toca un trabajo netamente de reforzamiento, ¿no? De reforzamiento. Pero mientras tanto no debe ser. Entonces, usted tiene varios retos. Que su metrado no ha sido simplemente metrado, sino que tiene que tener coherentemente otras cosas, control de sus asentamientos, tanto diferencial como el tolerable. El real no, pues el real no lo puedo calcular, el real será pues, de aquí a tantos años, ¿no? Entonces ahí controlaré pues qué asentamiento se tenía. Pero mientras tanto no, pero lo que sí, el real, el tolerable y lo que es el diferencial, eso sí tengo que controlar. Capacidad portante nada más no es todo, ¿no? La capacidad portante no es todo. Por capacidad portante está bien, pero por lo otro está mal. Pero para eso